Dios les bendiga, hermanos, amigos oyentes. En este nuevo capítulo de nuestro podcast, El mensaje de la nueva vida, hoy hablaremos en nuestra mesa redonda sobre un tema muy importante, la crisis. Demuestra nuestro nivel espiritual e invita a seguir creciendo en la gracia. Aunque puede parecer un momento crítico que busca paralizarnos y dejarnos sin fuerzas, nos confronta con una pregunta. ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? ¿Acaso es posible sacar fuerza aún de la debilidad? En la palabra de Dios encontramos testimonio de hombres y mujeres que atravesaron adversidades, pero por la fe soportaron y salieron victoriosos. Cada prueba despertó su fe y fortaleció su relación con Dios. La crisis no nos impide creer, al contrario, es en ese momento donde Cristo es nuestra confianza y esperanza. La crisis nos enseña que no podemos depender de nosotros mismos, ni apoyarnos en nuestra propia prudencia. Debemos confiar plenamente en la obra de Dios, pues nada ocurre sin un propósito. Como expresó un reconocido científico alemán, Dios no juega a los dados, rechazando la idea de un universo gobernado por el azar. De igual manera, sabemos que ninguna situación sucede sin un objetivo, sin un propósito y sin un resultado que Dios quiera formar en nosotros. La Biblia nos muestra que una crisis no es necesariamente negativa. Son momentos de prueba, sí, pero también oportunidades para crecer espiritualmente, fortalecer nuestra fe y acercarnos más a Dios. Muy bien, queridos oyentes, hermanos en Cristo, estamos compartiendo nuevamente con todos ustedes nuestro podcast, El mensaje de la nueva vida. Es para nosotros un gran privilegio, una gran bendición ponernos en las manos del Señor para hacer esta tarea y compartirla con todos ustedes, esperando que como para nosotros, para todos ustedes también, la palabra del Señor sea de gran bendición. Quien les habla es el pastor Héctor Galiano. Este podcast es presentado por el Ministerio de la Iglesia Evangélica La Palabra de la Cruz. Y sin mediar más palabras, inmediatamente vamos al desarrollo de nuestro podcast, de esta mesa de trabajo que estamos compartiendo, y a continuación nuestro hermano Pablo les saluda y comparte con nosotros lo que Dios ha puesto en su corazón. Amados hermanos y amigos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias al Señor que una vez más nos concede poder estar juntos, al siervo del Señor y a mis hermanos, para poder hacer este trabajo tan edificante para nuestras vidas, y espero que lo sea también para la vida de cada uno de ustedes. Yo en esta oportunidad quería compartirles un interrogante basado en la palabra de Dios, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el versículo 28, la palabra del Señor dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el interrogante que quería plantearle en este día, amado hermano, amada hermana, es: ¿cómo es tu servicio a Dios? ¿Cómo le sirves? Si le estás sirviendo al Señor con gratitud, si estás agradecido por lo que el Señor te concede hacer, partiendo de
de los ministros, los diáconos, los obreros, las maestras, todo el que pertenece al cuerpo de Cristo hace un servicio, le sirve al Señor, ya que nosotros fuimos creados por Dios para servir, y la Biblia nos manda que seamos imitadores de Dios como hijos amados, y Él es el primero que sirve. Por eso en este día quería preguntarte, poner este interrogante: ¿cómo le estás sirviendo al Señor? ¿Estás agradecido por lo que el Señor te concede? ¿Estás en cada ocasión que prestas tu servicio, estás contento por lo que haces, o lo tomas como una obligación? Ya que la palabra de nuestro Dios es clara, dice que el servicio eficaz al Señor es cuando nosotros lo hacemos mediante nuestra gratitud. Por eso dice: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El servicio a Dios es un servicio útil, un servicio valioso, es para lo que Dios te puso en la iglesia. Sabes que la Escritura, aún en el Antiguo Testamento, dice que ni aún el que encendía la luz del altar, el que encendía las velas en el tabernáculo o en el templo, lo hacía de balde, sino que tenía su recompensa de parte de Dios. Cuanto más nosotros, que ya hemos sido salvos, hemos sido introducidos en el reino de Dios y pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuanto más nosotros debemos ser agradecidos. Debemos practicar este tipo de servicio mediante la gratitud, ya que si tú eres agradecido al Señor, siempre vas a estar dispuesto a servirle, siempre vas a estar contento, siempre vas a estar esperando la oportunidad para prestar un servicio, sabiendo que el que te ha capacitado es Dios. Por eso la pregunta: ¿cómo es tu servicio a Dios? ¿Estás agradecido? ¿Estás practicando la gratitud? ¿O es un peso para ti? ¿O lo haces por obligación? Pensando en todo esto, te comparto un último pasaje para que lo meditemos. En el versículo 15 del capítulo 13 de Hebreos también dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amado hermano, amada hermana, fuimos llamados para servir, y la mejor manera es siendo agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él nos ha prometido que nos ha de dar en aquel glorioso día que suene la final trompeta. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Qué importante es poder comprender el privilegio, el valor que tiene para nosotros que Dios cuente con nuestro servicio, que Dios cuente con nosotros. Es más, que nos volvamos un instrumento en sus manos, porque de esa manera comprobamos la riqueza de su poder, de su sabiduría. Hay un montón de virtudes de la naturaleza divina que se hacen efectivos en nosotros cuando nosotros le podemos servir. El mismo Señor Jesús dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve, ¿no? Y el que sirve es alguien útil. Amén. Es alguien eficaz. El que no sirve, por más que se suba a la carroza de la comodidad, de los privilegios, diríamos, su existencia es inútil porque no aporta nada. Amén. ¿No es cierto? Y pensaba, ¿no?, en cómo no tener gratitud
miramos al principio, Dios creó al hombre como Señor de toda la tierra, a fin de, a través del hombre, gobernar sobre la tierra. El hombre perdió ese señorío y bueno, hoy por hoy muchas veces pensar en que alguien sirva es alguien que es inferior, que está siendo explotado, que está siendo forzado a hacer cosas que no quisiera hacer o que otros no pueden hacer y que no le queda otro remedio que hacerla. Pero Dios no es así con nosotros. Primero y principal dice, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible. Aquel reinado que tenía Adán lo perdió por causa del pecado. Pero el reinado que hoy tenemos nosotros, el reino de Dios, lo ganó Cristo para siempre. Es inconmovible. Ni siquiera la muerte nos lo puede quitar. Nada nos puede quitar este reino. Y a su vez, para el Señor concedernos este reino, Él mismo se humanizó, tomó forma de siervo, se hizo pobre, ¿no es cierto? Se hizo pecado para que nosotros fuésemos redimidos y hoy tengamos este reino. Esto significa que, porque un verdadero rey, por más que está por encima de la cadena de mando, sirve también. En su gobierno, en su administración, sirve. De hecho, la Biblia habla, por ejemplo, de David, que fue un rey conforme al corazón de Dios, que sirvió a toda su generación y después durmió con el Señor. Quiere decir que no vivió una vida inútil, sino una vida útil para Dios y para toda su generación. Y era rey, con el apoyo de que Dios le había dado esa autoridad, ese gobierno máximo sobre el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero vemos también en David un ejemplo de gratitud y también de dependencia de Dios en su reinado. Y esto también nos muestra y nos alienta a nosotros también a entender lo que esto es, ¿no es cierto? Tener gratitud, porque lo que Dios tuvo que, a lo que Dios se sometió en la persona de Cristo, para que no solamente volvernos a su reino y gloria de donde estábamos destituidos, sino entregarnos su reino. Y para que hoy le podamos servir en una forma eficaz y en una forma gloriosa y desafiante para cada una de nuestras vidas. Justo me estaba acordando de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y qué tremendo, ¿no? Porque como decía el pastor recién, nuestro mayor ejemplo siempre es Jesús. Y él, por el gozo que tenía puesto delante de él, se entregó. Otro pasaje dice, ofrenda y sacrificio agradable. Fue el que entregó Jesucristo por amor a nosotros. Y él se hizo un siervo, un servidor. También en Filipenses se nos enseña que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual se humilló, no vio el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humilló, se hizo semejante a los hombres y dice, en forma de siervo, dice que se hizo. Y él, todo dice su palabra que lo hizo con gratitud, él nunca lo hizo renegando ni fue algo pesado para él, sino que todo lo hizo con gozo, porque sabía cuál era el fruto que había de su servicio. Y como nosotros imitar esto mismo y todo lo que hagamos como cristianos, hacerlo con alegría, con gozo, nunca con pesadez, y no caer como el pueblo de Israel, que al final de todo hacían su servicio, pero le traían lo enfermo, lo cojo, lo que no servía, lo que le sobraba le traían a Dios, y eso no significaba nada delante de Dios. Amén. Pensaba en la gratitud,
Creo que tiene que ver también con el valorar algo, ¿no? Cuando uno no valora un regalo que le han hecho, tal vez no se siente agradecido, no se siente contento con lo que ha recibido. Y bueno, sea lo que, sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a valorar lo que hemos recibido de Él para servirle cada día más con alegría, con gozo, con gratitud, sintiéndonos privilegiados, así como Pablo oraba allí a los hermanos de Efesios. En los primeros versículos dice que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, ¿no? Y mientras más conocemos lo que Él nos ha dado, más el Señor abre nuestros ojos, nuestro corazón se ensancha de alegría, de gozo y de gratitud a Dios para servirle cada día más, mejor. Y qué tremendo lo que dice Eliseo, porque a veces los cristianos vivimos como que pensando que tenemos que devolverle algo a Dios. Lo que Él hizo, nosotros tenemos que ahora pagarle nosotros. Y el cristiano no es que tiene que hacer eso, simplemente ver cuál era su condición, cuál era su estado y hacia dónde lo llevó Dios y qué es lo que Dios le permite ahora vivir. Todo lo hace con alegría, no lo hace como pensando en devolverle algo a Dios, sino con gratitud, con alegría. Y el proverbista dice que un corazón agradecido, contento, tiene un banquete continuo, ahí en el interior. Entonces es satisfactorio, disfruta de servir al Señor. Y un ejemplo grandísimo tenemos en todos los siervos del Señor, pero en el apóstol Pablo, que llegaba a decir que por amor a los escogidos él lo padecía todo con gozo, con satisfacción, que para él era un peso de gloria, ¿no es cierto?, padecer por causa del cuerpo de Cristo en su servicio al Señor. Amén. Muy bien, amados hermanos, hermosa la meditación de su palabra y siempre buscando estimularnos, como dice también el escritor a los Hebreos, al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, tenemos una tarea. No somos un número, somos cada uno hijo de Dios en particular, miembros en particular del cuerpo de Jesucristo. Continuamos con nuestro podcast. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, y a todos los oyentes que están con nosotros en este momento. Primeramente, doy gracias a Dios, soy el hermano Eliseo Sepúlveda, por esta nueva oportunidad que el Señor nos da de participar, de estar en esta mesa con los hermanos, rogando que el Señor nos bendiga. Ya el Señor nos ha bendecido con un hermoso devocional. Y bueno, gracias al Señor y esperando que Él se siga manifestando en esta hora, yo les quiero compartir un devocional que he estado meditando en esta semana, que ha sido de bendición para mí y bueno, esperando que también lo sea para cada uno de ustedes. El título es Persiste. Todos conocemos ese hermoso versículo allí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 14, donde dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice así: la mayoría de nosotros tendemos a buscar respuestas y salidas rápidas cuando estamos en apuros, pero una vez que todo se estabiliza, volvemos a nuestras viejas costumbres. Somos más utilitarios de lo que podemos admitir. Buscamos ayuda divina en las pruebas, vemos la obra de Dios, le damos gracias y a la semana siguiente dejamos al Señor. Nos sucede lo mismo con nuestro crecimiento espiritual. Nos interesamos por un momento y al siguiente algo ocupa el tiempo que deberíamos dedicarle al Señor. El apóstol Pablo le da una palabra a Timoteo que indudablemente nos sirve a todos.
persiste. Esta palabra en el original griego es meno, que significa quedarse en un lugar, morar, ser perdurable, permanecer, proseguir. Definitivamente es mantenerse firme, perseverar en el crecimiento espiritual a través del conocimiento y práctica de la palabra de Dios y profundizar nuestra relación con Él, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido de Pablo. ¿De quién has aprendido tú a persistir? Tal vez sea un amigo, un hermano de la iglesia o algún familiar, un pastor o un líder. Seguramente tengas muchos ejemplos cercanos y no te has dado cuenta. A nuestro alrededor hay personas que han permanecido fieles al Señor por años y siguen creciendo. De verdad, son muchos los que perseveran y perseveramos diariamente y ponemos atención a nuestro crecimiento espiritual. Persiste en la fe, es el aliento y en la palabra de Dios, porque te pueden hacer sabio. Los necios e insensatos desprecian la instrucción y la enseñanza, pero los sabios la buscan, la anhelan y se ocupan de aplicar inmediatamente a su vida lo que han aprendido. Concluyo compartiendo el versículo de Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. La persistencia, qué hermosa virtud, ¿no? A veces hay virtudes que son más elogiables o más sobresalientes, pero ¿cuántos hay que tal vez no sobresalen en cosas que hacen y que llaman la atención general de las personas? Pero qué hermoso es cuando uno ve a alguien en el camino del Señor y corrido el tiempo no lo ve estancado en un lugar, sino que lo ve persistiendo y ve que en su persistencia hay un crecimiento, hay una madurez, hay un aprendizaje, hay una convicción de quién le ha instruido y de aquello lo cual se ha convencido que es bueno según Dios y persiste en ello. Y es importante. Nosotros vivimos en una era aparentemente de mucho modernismo, de mucha información, en donde permanentemente se levantan distintas voces proponiendo cosas, y qué importante saber que nosotros creemos a la palabra del Dios eterno, en quien no hay sombra de variación ni de mudanza, y que podemos persistir en ello. Hay cosas, colores de ropa que cambian de una estación a otra, qué sé yo, infinidad de cosas que se hacen, que se utilizan en la sociedad, pero lo que procede de Dios procede de su naturaleza eterna, y es algo en lo cual nosotros es importante poder persistir. Para esto, como Pablo le dice a Timoteo, habiéndote convencido, habiéndote dejado persuadir, convencer de que esto es la verdad, ¿no es cierto? Entonces que Dios quiere que seamos personas así, que estemos acimentadas y arraigados en Jesucristo. No quiere personas como dice el apóstol Santiago, de doble ánimo, que son como la onda del mar, que no tiene un nivel, sino que permanentemente está cambiando.
sino que Dios quiere que estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El mismo apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: retén la forma de las buenas palabras que de mí oíste. Y una de las maneras de persistir es en retener, en guardar la forma en que se nos ha enseñado, las doctrinas, sobre todo cuando los que nos enseñan practican la verdad, se forma algo en nosotros, los que venimos después, y nosotros como hijos de Dios y creyentes en Cristo también debemos guardar las mismas formas, las mismas enseñanzas de acuerdo a la gracia que cada uno le da, ¿verdad? De que a cada uno Dios le da, pero la esencia de la enseñanza debe ser guardada, y eso también nos ayuda a persistir en el tiempo, a persistir y formarse como hijo de Dios, llegar a la meta y dejar un legado para el que viene detrás, que es lo que hicieron todos los siervos del Señor, partiendo de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias al Señor, porque tenemos ejemplo y el Señor nos llama a ser ejemplo de persistencia en el Evangelio. Y pensaba, pastor, también de esta manera uno no cae en una rutina, porque uno ve a veces las personas, su trabajo, y caen en una rutina como siempre lo mismo, en un conformismo. Pero vemos que guardando la palabra no es simplemente memorizar un versículo y acumular información, sino atesorar la palabra del Señor, poder meditar en ella y dejar que ella haga su obra, y de esa manera ver que siempre nos arroja más allá, nos lleva a un crecimiento. Y como mencionaba nuestro hermano Pablo, tenemos ejemplo de que esto es así, de que no cae en una rutina, en siempre lo mismo, sino que siempre hay más, y la palabra de Dios siempre nos está desafiando a ir por eso que nos muestra, que nos enseña, y eso nos hace vivir fuera de lo que es la rutina y una conformidad de decir siempre lo mismo, siempre los mismos versículos de años que han hablado, que se han predicado, pero que siempre nos están arrojando más allá, y porque vienen ciertamente de un Dios eterno. Entonces, cuánta profundidad hay en poder guardar, persistir, atesorar la palabra de Dios. Y es fundamental porque Pablo habla justamente del fundamento que es Cristo, y es importante extenderse más allá sin salirse del fundamento. Pero para eso también, por eso Pablo dice, yo os muestro un camino más excelente, un camino que siempre lleva a más y más y más, que partiendo de Cristo, persistiendo en la misma base, hay más y más y más y más. ¿Por qué? Porque se trata del Dios que se humanizó, y a través de esa humanización puso un camino entre nosotros y Dios, para que aquello que es Dios por medio de Cristo sea también nuestro. Por eso, fijémonos, antes Dios nos hablaba, habiendo recibido un reino inconmovible. ¿Quién obtuvo ese reino? Cristo. Y Él nos lo dio a nosotros como legado por haber creído en Él, haber aceptado como propio el sacrificio que Él hizo por nosotros y la nueva vida que Él nos dio y nos introdujo en su reino, ¿no es cierto? Y entonces ahora se trata de persistir. ¿Por qué? Porque esto no es una monotonía, esto no es un ir y venir y una rutina, y no, porque Dios es eterno, así que si tuviéramos 1000 años por delante en este cuerpo para vivir, no nos alcanza, es un día de la eternidad de Dios. Es un día de la eternidad de Dios. Entonces, ¿cuánto más todavía tenemos por delante?
Ahora, esto no es para decir, entonces nunca lo voy a lograr. No, esto es para decir, nunca se va a agotar. Amén. Nunca se va a acabar. Así que qué importante es esto, ¿no es cierto? Y poder persistir en esto, seguir adelante sabiendo cuál es la propuesta de Dios para nuestras vidas, que nos llama a comprobar más cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. A veces las personas dicen o ven a los hijos de Dios y dicen, bueno, van a la iglesia a hacer buena letra, como simplemente ir por ir, pero uno puede ver a través de esto que la palabra de Dios nos transforma. No es simplemente letras ahí escritas en un papel y llevarla debajo de un brazo o en una mochila o releerla, sino que tiene vida y nos transforma. Y por eso que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Amén. Y justo en el versículo que citaba de Pablo, que primeramente le dice, persiste en lo que has aprendido, después le dice que la escritura es inspirada para que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, persista para alcanzar. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos con nuestro podcast y vemos qué nos dice nuestro hermano Nazareno de parte de Dios. Amén. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, agradecido al Señor por permitirnos una vez más poder hacer esta obra maravillosa donde nos encomendamos en Dios, rogando que Él siempre nos guíe, nos conceda palabra, nos respalde sobre todas las cosas. Y en este día también quería compartirles una meditación siguiendo con el fruto del Espíritu, viendo la paz como fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y quería compartirle entonces una meditación en cuanto a esa paz. La paz como fruto del Espíritu es una paz espiritual que no indica ausencia de problema. A veces uno medita en este tiempo la falta de paz, expresiones de los hombres diciendo quiero estar en paz, o déjenme en paz, o quisiera irme lejos para poder estar en paz. Y una expresión que hace eco de siglos, de tiempos atrás, y podemos decir desde el principio, desde aquel momento que por causa de la desobediencia de Adán se rompió ese estado de paz por causa del pecado, y las personas siempre apuntando hacia afuera como que otro tiene la culpa, sin mirar primeramente el problema en su interior, que no pueden por sus propias fuerzas alcanzar esa paz. Entonces esta paz no se logra por mérito humano ni se transmite. El Señor Jesucristo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. San Juan capítulo 14, versículo 27. Entonces ahí vemos una supuesta paz, una copia barata del mundo, de una paz frágil, de una paz que está condicionada por situaciones pasajeras que pasan. Sin embargo, la paz que nos ofrece el Señor es esa misma calidad de paz que Él experimentaba. Y nosotros podemos ver en su palabra cómo Él se conducía en esta tierra, y vemos cómo por esa causa, por esa paz, Él no temía la muerte, no temía la tormenta, la traición, porque siempre Él estaba aferrado a la voluntad del Padre. Y esa paz es la que Él nos ofrece, y esta paz también nos da esa paz en el corazón
que todo ser humano necesita, y es resultado de que Dios gobierna nuestro interior, de que Él gobierna nuestra vida. Él es quien nos guía, quien nos guarda, Él es nuestro refugio. Entonces esta paz viene de resultado, como un resultado de estar en comunión con nuestro Dios. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esa palabra guardar habla de un soldado vigilante. Y esto quiere decir que Dios pone su paz como una defensa en el interior. Una defensa en el interior contra la ansiedad, el miedo, las angustias, las dudas. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esta paz espiritual también nos da paz con lo demás. Todo aquel que ha recibido la paz de Dios transmite paz. No vive en pleitos y en contiendas. Es la capacidad del Espíritu que le da a uno para poder estar en paz, en armonía. No simplemente decir estamos bien, sino esa armonía que el Espíritu Santo da. Y por último, he dejado este último punto al final, porque para poder gozar de estos beneficios, de la paz de Dios, es necesario primeramente estar en paz con Dios. Y Colosenses 1:20 nos muestra que Jesús hizo la paz mediante la sangre de su cruz, eliminando la enemistad entre Dios y el hombre, sacrificándose a sí mismo. Por eso esta paz no se obtiene por mérito, por fuerza humana, sino simplemente por creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para poder estar en paz con Dios. Y de esa misma manera uno predica el Evangelio de la paz, transmite este mensaje, lo que Cristo ha hecho, y todo hombre necesita oírlo, escucharlo y creerlo, saber que el Señor Jesucristo, Dios mismo, tomó la iniciativa. Él entregó la vida de su Hijo para poder firmar este tratado de paz con su sangre, para que todo hombre pueda salir de su pecado, salir de ese estilo de vida que no tiene paz, que tal vez está atormentado por angustia, por cuantas preocupaciones, pero solo Cristo a través de su obra puede sacarlo de esa situación y poder gozar de esta paz. Que el Señor los bendiga. Amén. No, pensaba que realmente esa obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas es hermosa porque solamente Él nos puede dar esa paz que el mundo no nos da, como el Señor lo dijo. Sabemos que cuando estábamos en el mundo, el Señor lo dijo bien, estábamos cansados, trabajados, y Él nos hizo descansar. Y ahora que estamos en el reino de Dios, sabemos que vamos a sufrir muchas adversidades, ataques del enemigo, porque así el Señor, la Biblia lo dice. Estamos en constante guerra porque el enemigo no quiere que sirvamos a Dios. Tenemos diferentes pruebas. Sin embargo, vemos que el Señor nos promete su paz, y no es esa paz a no ser que te pase esto, paz a no ser que te pueda pasar lo otro, sino que la paz que experimentamos como hijos de Dios es en todo momento y en todo tiempo, estemos en donde estemos. Muchas personas piensan que van a estar en paz cuando estén en cierto lugar, cuando eviten a ciertas circunstancias o personas, pero eso no es paz.
Eso es simplemente escapar de cierta situación o cierto problema. Pero la paz que el Señor nos da es en todo momento y en todo lugar, ese sentido de plenitud, de bienestar, de prosperidad. Eso es en todo momento y en todo lugar, ¿no? Amén. Y para tener paz es necesario estar en paz con Dios. Y para eso el único que puede proveernos de esa paz es Dios mismo a través de Jesucristo y por medio del Evangelio. Por eso estamos aquí compartiendo este podcast de la palabra del Señor, ¿no? Y luego sí hay un pasaje que quería compartir donde Santiago en el capítulo 3 versículo 18 dice: y el fruto de justicia, fruto recto, correcto, que corresponde, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esto habla de significando que quienes promueven la paz y la reconciliación recibirán bendiciones divinas y cosecharán justicia y una vida recta. Entonces, más allá de que, como Pablo dice, que Jesucristo es nuestra paz, que de entre los dos pueblos de naciones, de gentiles y judíos, hizo un solo y nuevo hombre, derribando la pared intermedia, dice, Él es nuestra paz. Él hizo la paz, Cristo la hizo, porque al humanizarse, Él hizo la paz para con Dios, para el hombre. Por eso el pasaje decía: mi paz os dejo y mi paz os doy, ¿no? Pero también hoy nosotros debemos ser promotores de esa paz. Promotores de esa paz, ¿no es cierto? Sembrando en justicia para con los demás en nuestra conducta. Y eso nos va a identificar en un mundo de caos, de contienda. Vemos hoy día hay un medio que le llaman informativo, que le llaman que es un medio de crítica. Tiene un nombre, el sentido periodístico que le dan cuando son críticos de esto, de aquello y del otro. Ahora no me recuerdo exactamente, ¿no es cierto? Pero sí le dan un nombre a los que critican a los artistas, critican a los políticos, critican a los economistas, critican a los deportistas, critican un sistema que hay en la sociedad actual, como siempre viendo lo negativo, lo que está mal, lo que da oportunidad a conseguir, ¿no es cierto?, una oportunidad de aparecer en las noticias, en los medios, y ese es el espíritu de este tiempo, de ser contenciosos, ser personas que constantemente están no promoviendo la paz. Promover la paz desde ya tampoco significa adular lo que está mal, consentir lo que está mal. Eso no es promover la paz, ¿no? Porque Cristo no vino a decir: no, muchachos, ustedes son buenas personas, nada más que son pecadores. No, Él vino reconociendo que éramos pecadores incorregibles y que solamente su sacrificio podía darnos la paz, ¿no? Pero Él vino con una misión de hacer la paz que nosotros no teníamos. Y nosotros ahora somos llamados a ser pacificadores, a tener la dicha de ser pacificadores. ¿Por qué? Porque Cristo hizo la paz entre nosotros y Dios, y nosotros ahora tenemos su paz en nuestros corazones y también podemos ser promotores de esa paz para con los demás. Sí, somos conscientes de lo que está mal, pero tenemos esperanza,
por el poder del Evangelio de Jesucristo, sabemos que a todo hombre, sea cual fuere su condición, podemos presentarlo perfecto delante de Dios en Cristo Jesús. Si logramos que reciba verdaderamente el Evangelio de Cristo, que lo crea, lo acepte, lo reciba, que reciba el perdón, que reciba la salvación, que reciba la justificación, que reciba un nuevo nacimiento, lo podemos presentar perfecto. Entonces, tenemos esa esperanza y por eso somos pacificadores. Justamente recordaba un ejemplo de Jesús, ¿no? Siempre estuvo en paz y por eso él pudo decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y en una oportunidad, mientras luego de predicar y enseñar, ayudar a la gente, se subieron a una barca para cruzar por el mar de Galilea para hacia el otro lado, hacia la otra orilla, y sobrevino una tempestad, una tormenta, y Jesús dormía, estaba en paz, descansaba. Sus discípulos, aún sabiendo que con quién estaban, se desesperaron y no sabían qué hacer y fueron a clamarle: Señor, Maestro, ayúdanos que perecemos, tú duermes. Inclusive uno le fue a reclamar y él simplemente le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué temen? Él sabía que Dios tenía el control. Entonces pudo salir de esa situación y seguir hacia adelante y ayudar a sus discípulos. Y ese ejemplo de paz en medio de una tormenta, yo pensaba en eso, porque cuántas veces nos toca pasar por situaciones, por luchas, por pruebas, y sabemos que Dios tiene el control. Y como hijos de Dios que hemos recibido la paz de Cristo y que ahora la tenemos como resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, también nosotros podemos disfrutar de esa paz. Así que, amados, qué hermoso es tener la paz de Cristo en nuestro corazón. Muy bien, gracias al Señor porque está el fruto por el Espíritu Santo en nosotros de la paz de Cristo. En nosotros lo podemos disfrutar, lo podemos vivir y también lo podemos practicar para con los demás. Continuamos con nuestro podcast. Amén. Los saludo a todos con la paz del Señor. Soy Andrés y quiero compartirles una historia y muy parecida a la meditación a lo que en el principio de este podcast nos compartía el hermano Pablo, y sobre la gratitud también trata, y sobre el ejemplo que tenemos claro y vivo. Quiero contarle una historia. Dice que había una vez un hombre muy pobre que con mucho esfuerzo, sudor y sacrificio logró enviar a su hijo a la universidad. Cuando el muchacho estaba por graduarse, le escribió a su padre y le pidió que fuera a la ceremonia. Pero el hombre respondió que no podía asistir porque solo tenía un traje viejo, gastado por los años y el trabajo duro. El hijo, con amor sincero, le dijo: papá, no me importa el traje, quiero que estés conmigo. Y así fue. El padre viajó, llegó con su traje humilde, pero con un corazón más grande que cualquier riqueza. En la ceremonia el joven le buscó uno de los mejores asientos, y ahí, sentado entre tantos trajes elegantes, aquel padre sencillo escuchó su nombre. Su hijo era el mejor alumno de toda la promoción. Cuando entregaron el premio, el muchacho bajó del escenario, caminó entre la gente y delante de todos besó a su padre y le dijo: tomá, papá, este premio es tuyo. Sin ti jamás lo habría logrado.
La Biblia dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así como ese hijo reconoció el sacrificio de su padre, así también nosotros debemos reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque Él es la fuente de nuestra vida, de nuestro sustento, de nuestra fuerza, de nuestra esperanza. Él entregó a su Hijo, Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Cómo no vivir agradecido? Tal vez hoy es un buen momento, ahí donde estás, en tu casa, en tu auto, en el trabajo, para hacer una pausa, para orar, pero no para pedir, sino para agradecer, para decirle: Padre, gracias por todo lo que haces por mí. Amén. Amén, no, bueno. También pensaba en un poco como había dicho hace un rato, lo que cuando el hermano Pablo leía su devocional, lo que ha hecho Dios por nosotros es incalculable. El Señor Jesús dice que si nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Y eso lo vemos a diario y como seres humanos, aún siendo cristianos, ¿no? Tenemos nuestra vida cotidiana y muchas veces estamos propensos a mirar todas las cosas que nos faltan, siempre mirando lo que nos falta y sintiéndonos insatisfechos porque pareciera que siempre nos falta algo y nosotros le llamamos que no nos sentimos bendecidos, tal vez porque no tenemos algo material o diferentes cosas, cuando en realidad la Biblia dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿no? Y la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición y muchas veces pensamos que nos faltan cosas y el Señor dice que nos ha bendecido con todo lo que era de Él ahora es nuestro. Y a nosotros, viendo un poco el ejemplo de que leía el hermano Andrés, la verdad que no nos costó, pero a Dios le costó la vida de Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros y siempre que medito en estas cosas, lo único que hago es pedirle al Señor que me ayude a ser más consciente y a realmente darle el valor que todo esto tiene y vivir por la fe de mirándolo a Él y agradeciéndole por lo que Él ha hecho por mí, porque ha sido mucho y a mí no me ha costado nada y Él ha dado la vida de su Hijo para hoy enriquecerme con todas sus bendiciones. Amén. Y Pablo resumía esto diciendo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y si puedo trabajar más que mis contemporáneos, no soy yo, es la gracia de Cristo conmigo. O sea, lo que operaba la gracia de Dios en él, le daba la luz, la capacidad, la fuerza, la confianza para ir hacia adelante, porque había momentos en que lo arrojaban como muerto de una ciudad y Dios lo levantaba. Había momentos en que lo golpeaban tenazmente, pero Dios le decía: no temas, Pablo. Y bueno, la gracia de Dios con él, y esa gracia está con todos los hijos de Dios, ¿no es cierto? Es algo, un favor inmerecido, es algo que Dios lo hizo porque Él es amor, porque nos ama. A ese papá no le pesó, no es que Él invirtió en su hijo para que su hijo sea un buen alumno, sino que Él lo hizo porque era natural de Él ser así, y su hijo podía reconocer que lo que había sido y hecho su padre con él era lo que
había vigorizado su conducta, su esfuerzo, su dedicación, lo había alentado tal vez en momentos difíciles y tantas cosas que le tocaron pasar, ¿no es cierto? Y bueno, eso, como decía al final, ejemplifica cómo es Dios como Padre para con nosotros, cómo Él es con nosotros y bueno, y el ser agradecido nos hace disfrutar de la bondad de Dios. Amén. Y pensaba, ser agradecido nos hace vivir por la fe, porque nos hace ver a Dios detrás de todo, de todas esas cosas, de esos momentos, gobernando, cuidándonos, proveyendo. Aún en situaciones más difíciles uno puede dar gracias a Dios porque sabe que Él tiene el control, Él está a nuestro cuidado. Y tal vez alguien inconverso no entendería, diría tal vez cómo puedes dar gracias a Dios en la situación que estás o cómo estás, pero uno por la fe es agradecido y puede ver a Dios detrás de todas esas cosas y confiando que está en las manos de Dios, no solamente en los momentos de situaciones difíciles, sino también en los mejores momentos, como decía Eliseo. También ser consciente, a veces uno en esos momentos lo recuerda tal vez un poco menos, pero ser consciente que aún de esos momentos de refrigerios, de esos momentos de alegría, de gozo, de bendición, también es motivo para darle gracias a Dios y ver a Dios también que está ahí atrás, gobernando todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Aquí estamos, amados hermanos y oyentes, con mucha gratitud en nuestros corazones, sabiendo que nuestra tarea en el Señor no es en vano, porque es solamente el resultado de la obra de Dios en nosotros y por nosotros, y también a través nuestro para con todos ustedes. Entonces hay una inmensa gratitud que nos hace hacer esta tarea con mucho amor, con mucha dedicación, esperando alcanzarles la bendición del cielo. Llegamos a nuestro espacio de nuestra mesa redonda de hoy y queremos hablar de un tema que hoy día en la sociedad actual, con los avatares que presenta nuestra sociedad y todos los conflictos que hay, es algo, diríamos, que acontece permanentemente, pero si nosotros miramos en la Biblia, hubieron hombres de Dios que también atravesaron momentos como de los que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la crisis. Y en este momento no lo tengo aquí anotado, pero sí recuerdo una gran crisis del gran profeta Elías, un profeta de fuego, con una persistencia y confianza tremenda en el Señor. Sin embargo, se fue al desierto a morir, entró en crisis, pero de esa crisis Dios hizo algo más glorioso todavía para con su vida. Y de eso se trata, amados hermanos, de los momentos críticos para nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer. Por eso el título de nuestra mesa redonda de hoy, a la cual le invitamos que ocupe su debido lugar, es Crisis. Demuestran nuestro nivel espiritual e invitan a seguir creciendo en la gracia. Vamos a iniciar nuestra conversación de este tema de la crisis, algo que acontece en este tiempo muy a menudo y que tal vez tú mismo que en este momento estás escuchando, estás atravesando por esa crisis y pareciera que es algo que te va a enterrar, te va a hacer polvo, pero vamos a mirar según Dios cómo Dios puede utilizar ese momento para
edificarnos, para ayudarnos, para manifestarse y revelarse a nuestras vidas como nunca tal vez antes le hayamos conocido. Hebreos capítulo 11, verso 34, dice así: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, y aquí viene, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El escritor está haciendo una lista que él dice no la puede completar porque no alcanzaría el tiempo, de testimonios en el Antiguo Testamento de hermanos nuestros que por la esperanza de Israel, que era Cristo, el cual ya vino y hoy es nuestra confianza, también nuestra esperanza viva, en lo que les tocó afrontar, ellos habían fuegos impetuosos que les rodeaban, filos de espada, de ejércitos que eran como langostas que inundaban la tierra a su alrededor, y ellos frente a esos fuegos abrasadores a los cuales fueron arrojados y a esos filos de espada que tenían que enfrentar, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en esa batalla y pusieron en fuga esos ejércitos extranjeros. La crisis nos lleva a comprobar que no debemos fiarnos de nosotros mismos ni apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino confiar plenamente en la obra de Dios en nosotros. Además, nada puede suceder que Dios no permita con un objetivo. Todo en Él tiene un porqué y también un para qué. Vamos a mirar dos pasajes respecto a esto. Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 10, y Libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, verso 37 al 41. Proverbios 3, 5 en adelante dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Verso 10. El verso 10 es eso. Sí, serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí la invitación es a fiarnos del Señor con todo el corazón, pero no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no apoyarnos en nuestro propio recurso. Y la crisis es como esto que se resume en el primer versículo que leímos, nos resume eso. Personas que estaban como los amigos de Daniel. El rey mandó a calentar el horno 7 veces más de lo debido y a ser arrojado por hombres robustos a los cuales el calor externo nada más los mató. Y ellos cayeron en el medio. ¿Qué podían hacer frente a eso? Ellos mismos le habían dicho al rey: sepas, oh rey, que para vida o para muerte no vamos a adorar a tu estatua porque nosotros conocemos al Dios verdadero. Para vida o para muerte. Amén. Pero en esa crisis, porque era una crisis de vida o de muerte, ¿no es cierto?, sacaron fuerza de la debilidad. No se apoyaron en su propia prudencia, sino que confiaron en el Señor y sabemos todo lo que sucedió, cómo Dios se glorificó. Dice que Dios estaba en medio de ellos, el Espíritu del Señor en medio de ellos, y cuando salieron de ahí les mandaron a salir porque no había alguien capaz de introducirse y sacarlos. Ellos tuvieron que salir, ni siquiera olor a humo tenía su ropa.
Y Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, verso 37 al 41. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Ahí está, ¿ve? Nada puede suceder, ahora estamos en el reino de Dios. Que no permita a Dios con un objetivo. En el Señor todo tiene un porqué y un para qué. Por eso dice, pregunta desafiantemente, ¿quién fue el que dijo que suceda algo que Dios no lo permita? Y somos sus hijos amados, estamos en su reino. Amén. Por eso dice, por la fe ellos apagaron fuegos impetuosos, vale decir que aunque el fuego se presentaba violenta y rápidamente, algo desbordante, creerle a Dios era mayor que todo eso, para ellos. Creerle a Dios. Creerle a Dios era mayor que todo ese ejército innumerable. Dice que Giesi, el criado del profeta Eliseo, salió a la mañana y vio todo un ejército que poblaba, rodeando el lugar la aldea donde vivía Eliseo, de asirios que venían en contra del profeta. Y entonces entró tembloroso, miedoso, y le dijo, Señor mío, mira lo que viene. Sin embargo, ¿qué podía hacer Eliseo? Era un profeta nada más, contra todo un ejército. Pero oró al Señor, creyó en el Señor. Sabía que Dios todo lo que permitía era por su perfecta voluntad. Y dijo, Señor, abre los ojos de este siervo para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y dice que Dios abrió los ojos del criado y miró, y por encima de ese gran ejército muy armado, había un ejército mayor de carros y gente con carros de fuego y gente de a caballo, un ejército angelical rodeando por encima de los adversarios. Y así fue que dice que quedaron ciegos los asirios. Eliseo los condujo como se conduce un niñito de la mano hasta Samaria, y aún no permitió que los castigasen, sino que los envió libres. Entonces miramos lo que es alguien que mira con sus ojos y ve la adversidad. Estamos en el horno, somos muertos, pero alguien que mira al Señor, alza sus ojos a los montes y sabe de dónde viene su socorro, entonces ve, saca fuerza de la debilidad. Y qué tremendo, ¿no? Porque a uno a veces medita y dice, sacaron fuerza de la debilidad. Y uno como persona, como humano, piensa y dice, es imposible. O sea, de la debilidad no puede salir la fuerza. Es algo que es completamente ilógico o que no tiene sentido. Pero vemos cómo es Dios, ¿no? Esas personas no creían en su propia fuerza, sino que ellos creían en el Dios que también en el principio dijo que creó los cielos y la tierra de la nada. La ley humana dice que de la nada no sale nada. Y ciertamente Dios ha puesto esas leyes porque Él ha hecho un mundo con orden. Pero ese mismo Dios que tiene el poder para hacer lo que vemos de la nada, hacer árboles, hacer el mundo, hacer galaxias y estrellas, es el mismo Dios que también saca fuerza de la debilidad, donde no hay nada, donde no hay fuerza, donde solo hay fragilidad. Ese mismo Dios es poderoso para sacar fuerza.
Debilidad habla de incapaz de producir nada. Alguien que está vivo pero que está totalmente debilitado, desnutrido. Ellos encontraron fuerza solo en creer. La situación activó la fe como último recurso. No podían hacer nada, arrojar una piedra, nada. David por lo menos podía arrojar una piedra. Ellos ni una piedra podrían arrojar. Pero Dios podía hacer algo por ellos. Ellos podían. Es la debilidad, la situación, la crisis no le impedía creer en Dios. Pensando en esto, pastor, también recordaba en el capítulo 11 que menciona a Moisés y dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y uno piensa y dice cómo ese invisible en el cual Moisés creía podría haber sido más fuerte que ese rey que podían ellos ver. Y ahí vemos también nuevamente cómo ese invisible que es Dios Todopoderoso, Moisés creía a él y era más poderoso que ese rey temporal que reinaba en ese tiempo. Y en este tiempo, en esta era de gracia, la crisis nos muestra lo valiosísimo de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque reflexionamos, ¿qué haría Cristo en nuestro lugar? Tenemos su vida ahora nosotros, tenemos su mente. Entonces ya no debemos de manejarnos con la mente corriente del hombre natural que mide su fuerza, su capacidad, su poder económico, si puede recurrir a algún medio social, algún ente, y si todo eso se quita y frente a la crisis nada de eso nos ofrece ningún tipo de esperanza ni de salida, ¿qué haría a Cristo? Porque tenemos la vida de Cristo. Amén. Y el Señor allí en Getsemaní no le dijo a Dios que si es posible que pase de mí esta copa, no, pero que se haga tu voluntad. Y una de las cosas que podemos aprender del Señor es clamar a Dios, rogando que aún sea lo que sea que está pasando, lo que vaya a suceder, que se haga su voluntad, ¿no? Porque el Señor en ese momento no estaba ahí relajado, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. No, estaba pasando un momento muy... Él sabía lo que le sobrevenía. Lo que sobrevenía, y como he leído, sobre todas las cosas, beber nuestra copa, la copa de la ira de Dios en contra del pecado y del pecador, y eso era algo terrible soportar. Como dijo en un momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entonces era un momento de crisis, ¿no? Donde, como dice la Biblia, lloró y sudó grandes gotas de sangre. Sin embargo, dijo Dios: Padre, que se haga tu voluntad. Amén. Y tenemos el ejemplo de Pablo, que dice que fueron afligidos sobremanera, una crisis allí. De tal manera, dice, que perdimos toda esperanza, toda posibilidad de quedar con vida. Amén. Y bueno, y se encomendaron a Dios, pero Dios tenía otros planes y los auxilió. Por eso es que la crisis, eso que nadie tal vez lo desea, nos identifica en unidad de fe con los que nos antecedieron y precedieron. ¿Qué significa? Los del Antiguo Testamento, los de miles de años atrás, que creyeron en el Señor como hoy nosotros creemos, como citamos a Abraham, a Isaac, a Jacob y a los profetas y todos ellos, como a los que nos antecedieron, otros que han sido contemporáneos nuestros, pero que antes que nosotros ellos guardaron la fe y nos transmitieron la fe. Nos identifica con ellos. Y ellos nos alientan, tanto los del antiguo de antaño como los más contemporáneos nuestros, nos alientan
que como ellos pudieron soportar la crisis, pudieron sacar fuerza de la debilidad, pudieron superar esa situación. Así también en la que hoy nos toca a nosotros convivir por medio de la fe. Miramos un pasaje, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está. Por tanto, nosotros teniendo una tan grande nube de testigos a esta altura de la era cristiana, de este tiempo, ¿no es cierto?, en que vivimos, ¿cuántos han pasado antes que nosotros guardando esta misma fe? Son una inmensa nube de testigos que nos están dando todo el crédito que esa fe que ellos tuvieron ahora está en nosotros, porque ellos fueron un eslabón para que esa fe llegara a nosotros. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué significa? Todo aquello que quiere tal vez hacernos dudar de Dios, hacernos pensar que ahora mayor es el problema, mayor es la dificultad que el propósito de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo, por ejemplo, a los Gálatas le dice: vosotros corríais bien, ¿quién os lo fascinó para dejar de creer a la verdad? A los mismos hermanos hebreos el escritor les habla que ellos no tenían que perder la confianza, que la misma confianza que tuvieron al principio tenía que ser hasta el final, que si ellos sostenían la misma confianza, su galardón iba a ser grande delante del Señor, que ellos habían sufrido afrentas, persecuciones, despojo de sus bienes, habían servido al Señor, habían servido a los santos, y ahora llegaron un momento en que se sienten desalentados, desanimados. Y entonces le dice: pero no, ¿cómo? Si ustedes a estas alturas vieron que el Señor nunca los dejó. No pueden perder esa confianza, no pueden perder esa seguridad. Por eso les habla, ¿no es cierto?, de que debemos de alentarnos, provocarnos al amor y a las buenas obras. Y esta palabra justamente no viene acá a hacer una apología de la crisis, del lamento, el victimizarnos y todas esas cosas. No, amados hermanos, viene a darnos esperanza, confianza en el Señor. Quiero compartirles el significado de la palabra crisis. El concepto de crisis espiritual es formado a partir de la difusión propia de crisis y de espiritualidad, los cuales significan en este mismo orden: estado de trastorno y desorganización emocionales que incapacita al individuo para asumir una situación con los mecanismos habituales con los que enfrenta los problemas. Ahí está, ¿ve? Esto le pasó a los hermanos. Ellos no podían hacer nada con su fuerza. Aún dice que a los amigos de Daniel los ataron, así que atado, y lo echaron al fuego. No, físicamente que podían hacer nada. Nada, no había ningún mecanismo, nada que pudieran hacer. Pero sin embargo, sí podían creer y confiar en Dios. Y ahí la diferencia. Crisis significa cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Viene a producir cambios. Si confiamos, nos lleva a confiar más. Seguro que Daniel y sus compañeros fueron llevados cautivos y ellos tenían fe en el Señor. Pero aquella fe se
se perfeccionó en ellos. Toda la situación, la persecución, peligros de muerte y todo lo que les pasó. A Daniel lo arrojaron al foso de los leones, ya antes los habían querido decapitar a todos, y ahora todas esas crisis, ¿a qué los llevó? A que ellos se identificaran como hijos de Dios, a que ellos recurrieran a Dios y pudieran, ¿no es cierto?, ellos así superar esa situación. Y vemos como verdaderamente, ¿no es cierto?, salieron adelante en esas crisis. Por eso dice cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. En hebreo la palabra crisis es mashber, que significa banco de parto. No son oportunidades, sino dolores de parto. Pero en ese dolor de parto se está produciendo una vida nueva. El Señor Jesucristo, hablando de la crisis de Él para ir al Calvario y del anuncio, ¿no es cierto?, de su pasión a sus discípulos, Él le dijo, porque les dije que iba a la cruz, dice, que me tengo que ir, dice, se han perturbado, no se turbe vuestro corazón. Y Él le dice, una madre cuando va a dar a luz sufre dolores incontrolables, lo llevan a gritar, pero después que ha traído un hijo varón al mundo, es tanta la alegría que los dolores se olvidan. Porque produjeron algo, y en el Señor, como todas las cosas tienen un propósito, y a través de la fe las crisis son productivas. Amén. Son beneficiosas. No es que la vamos a buscar, lo vamos a tratar de meter en crisis, en problemas, no, ellas solas van a venir porque estamos en una naturaleza humana que es débil, imperfecta, estamos en un mundo rodeado de dificultades, de tentaciones. Las crisis van a venir, pero allí es donde tenemos que tomar en cuenta esa grande nube de testigos que nos están diciendo, nosotros la pasamos mucho antes que ustedes, tal vez hasta peor que ustedes, pero miren, las pasamos, sacamos fuerza de la debilidad. Ustedes, ahora es el turno de ustedes. Nosotros no los dejamos en vergüenza, por eso llegó la palabra a ustedes. Ustedes no nos dejen en vergüenza a nosotros también. Gloria a Dios. Mientras escuchaba, me acordaba de la experiencia del apóstol Pablo en Corinto, cuando llegó con Silas y predicaron y los apedrearon y los encerraron. Le dieron una paliza. En Listra. Y los encerraron en una cárcel. Y dice que recibieron la orden de que los pongan con la mayor seguridad. Entonces los metieron en el rincón más oscuro que tenían y les sujetaron los pies en el cepo, dice. O sea que estaban inmovilizados los dos. Y llegando la noche, así todos lastimados, ¿qué hicieron? Se pusieron a cantar himnos a Dios. Había venido una crisis en su ministerio y ellos se pusieron a cantar himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. Y ahí sucedió algo sobrenatural. Se manifestó Dios, hubo un terremoto, un temblor, se le soltaron las cadenas y ahí pudo Pablo ministrar y predicar. Y qué importante que es mantener la fe en momentos difíciles. Fíjese que a nosotros no pienso que nunca nos va a pasar, o quizás sí, pero hasta ahora no nos ha pasado que alguien nos encierre y nos sujete, nos atornille contra la pared prácticamente, solo por predicar la palabra de Dios. Y ellos lo hicieron y sobrepasaron la crisis. Dios se glorificó y pudo ministrar a todos los presos y aún al carcelero. Cayó de rodillas temblando y preguntando, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? O sea, qué importante que es mantener la fe en momentos difíciles, ¿no? En Listra los apedrearon, se levantaron y alentaron y confirmaron la fe de los hermanos. En Filipos los azotaron, los encarcelaron y convirtieron al carcelero y a
a su familia y se fundó la iglesia de Filipos. Así que siempre, por eso en la Biblia, crisis es la dramática agravación de una situación, sí, es algo duro, difícil, con resultados inciertos, o sea, para nosotros en ese momento no sabemos si es de la salud, si es económico, no sabemos, no podemos decir, no, yo pienso en positivo, no. La situación sí es de resultado incierto. Puede conducir a una catástrofe, pero también a un futuro esperanzador. Del griego, crisis es krinein, significa separar y distinguir. O sea, que nos lleva muchas veces a reflexionar, a recapacitar, a tener cambios de actitudes también en cuanto a nuestra relación con Dios, a nuestro servicio al Señor y a un montón de cosas que Dios quiere hacer. En resumen, la crisis en la Biblia no son necesariamente negativas, deben ser momentos de prueba y también oportunidades para crecer espiritualmente, fortalecer la fe y acercarse a Dios. Amén. Ese es el objetivo que Dios tiene en permitir lo que Él permite que sobrevenga a nosotros. Cuán sabio es Dios, ¿no, pastor? Porque pensando cómo muchas veces esos momentos que a uno a veces no los entiende, pero sin embargo Dios en su sabiduría Él sabe qué va a hacer a través de esa prueba, de esa crisis, que hay que ajustar, que hay por reflexionar, hacia dónde nos quiere llevar. Por eso es maravilloso poder pensar en este gran Dios que todo lo que permite no es en vano, sino que es una prueba para llevarnos a un crecimiento, a una comunión más personal, más íntima. Muchas veces a eso es lo que Él nos quiere llevar, que nos desprendamos de ciertas cosas, obstáculos que están ahí, que solamente están impidiendo esa comunión íntima con Dios, ahí donde Él quiere hacer cosas maravillosas, Él se quiere revelar a nuestra vida de una manera tan preciosa, y es necesario la crisis, es necesario esos momentos para despojarnos de esas cosas y verlo a Él, solamente a Él, como el versículo inicial, sacaron fuerza de la debilidad. Solamente ahí, cuando ya no puedo, ya no sé qué hacer, no sé cómo afrontar esto, ahí es donde muchas veces Dios nos quiere llevar para que lo veamos a Él y acudamos a Él y eso sea siempre natural en un hijo de Dios, acudir siempre a nuestro buen Dios. Por eso qué grande es nuestro Dios, cuán sabio es Él, cómo Él lleva su obra, cómo Él está ahí. A veces uno piensa en esto, que Él nos va conformando a la imagen de Cristo y Él está ahí trabajando en nosotros, sacando cosas que no son necesarias, que no muestran cada vez más claro la imagen de su Hijo amado, y son momentos dolorosos, son momentos difíciles, pero Dios sabe. Yo pienso muchas veces que va a llegar un momento que Él va a dar el último golpe, el último toque, y manifestará entonces esa obra, ese producto final, hacia donde Él nos está llevando, y eso va a ser maravilloso. Y justamente el apóstol Pablo nos testifica que en la crisis se perfecciona el poder de Dios en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré,
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo no practicaba el masoquismo, ¿no? Pero él veía que en ese anhelo de él de santificar su vida, de consagrar su vida, de parecerse más a Cristo cada día, las crisis, afrentas y todas esas cosas, aun cuando él está hablando de eso, habla de un aguijón en su carne que lo llevó a orar y orar a Dios, que se lo quite, porque parecía que esa crisis no le impedía servirle, impedía, y sin embargo, aunque tal vez fuese un impedimento físico, por otro lado lo capacitaba porque la gracia de Dios se hacía más notoria en su vida. Entonces, por eso dijo, más bien me gloriaré en mis debilidades, porque ahí cuando yo realmente no lo digo de la boca para afuera, sino que lo experimento, que soy débil, entonces Dios es fuerte en mí. Amén. Si puedo hacer algo es por la fortaleza del Señor. El poder de Dios se perfecciona en mí, se completa. Amén. Y el Señor nos muestra, ¿no?, que como le mostró a Pablo, tal vez eso que él le llama un aguijón, él pensaba que era un estorbo para su servicio a Dios, cuando en realidad Dios lo había permitido y lo estaba usando para el beneficio de la obra de Dios a través del apóstol Pablo, ¿no? Porque era ahí donde ese aguijón a Pablo lo dejaba sin fuerza, tal vez sin ideas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin una visión clara, pero eso le permitía a Dios guiarlo, glorificar su nombre a través de la sabiduría, de la revelación, de los milagros. Y eso donde Dios se glorificaba y Pablo le daba toda la gloria a Dios, ¿no? Porque sabía que él no había hecho nada, sino el poder de Dios, la gracia de Dios. Claro, ahí se abastecía de la gracia de Dios, porque ahí no le quedaba falto de idea, falto de fuerza, lo único que le quedaba era la gracia de Dios. Amén. Y entonces él veía en esa experiencia algo mucho más maravilloso que estar sano, que estar lúcido. Por cómo lo expresa, se ve que lo experimentó y descubrió que cuando no podía hacer ningún tipo de esfuerzo, Dios se manifestaba en él y lo fortalecía. Entonces hacía lo que Dios quería. Entonces de ahí en adelante, cuando sobrevenía algo, él se gozaba porque sabía que Dios iba a hacer algo. Lo experimentó en su propia vida. Hablamos esta palabra porque de alguna manera en el caminar cristiano nos van a suceder momentos de esta índole. No le pongamos nombre, apellido, color, nada, pero van a sobrevenir, pero que allí tengamos la confianza que nuestro mayor recurso con el que contamos está disponible para nosotros. Amén. Amén. Sabe que generalmente alguien que dice que cree en Dios y vive esperando y congrega, inclusive cuando vienen situaciones muy difíciles, tiende a alejarse, a apartarse, a enojarse. Inclusive cuántos hay que se enojaron con Dios por cosas que le pasaron y sin llegar a experimentar esto, que la crisis venía justamente para mejorar sus vidas, su comunión espiritual. Y por eso es importante estar atentos a esto para aprender y poder crecer en la gracia. Justamente la crisis nos despoja de nuestros limitados recursos para que entonces todo, absolutamente todo, lo podamos en Cristo. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ahí está, y Pablo está escribiendo desde una cárcel donde aún había quienes se gozaban de que él estuviera preso, se sentían más cristianos, con más libertad, para predicar por contienda al Señor, para predicar, para sacarle provecho a los hermanos, como diciendo, no está Pablo que nos vaya a sacar la máscara, entonces total está preso, y se atrevían a predicar a Cristo. Pensaban añadir, dice, aflicción a mis prisiones. Sin embargo, fueron patentes, fueron credenciales. Esto me dio lugar. Qué bueno, ¿no? Alguien así que le buscaban por todas las partes afligirlo, o sea, apocarlo. Él sufría los azotes, sufría las cárceles, pero eso no dañaba su comunión con Dios, no dañaba su confianza en Dios. Amén. En la crisis la gracia nos educa. Filipenses capítulo 4, verso 12. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahí está, ¿ves? Por todo y en todo he sido enseñado. La gracia de Dios nos educa en todos esos laberintos por donde nos va a tocar pasar. Nos habrá tocado y todavía nos va a tocar hasta que nos vayamos con el Señor. Pero como dice el apóstol Santiago, juntamente con la prueba, Él ha provisto la salida. Si no, no sería una prueba. Amén. Nadie que pone una prueba no tiene la respuesta a esa prueba, no tiene la salida, sino es un dilema, no es una prueba. Y para Dios no hay dilemas. Hay pruebas que tras la salida que Él proveyó, nos edifica. Amén. Hebreos capítulo 5, verso 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué vemos? En el ejemplo de Cristo, perfeccionado en experiencia, en la dura crisis manifestó la capacidad, fue perfeccionado y obtuvo el galardón, vino a ser autor de eterna salvación. Para los hombres mortales. La muerte sería el final del hombre, porque la Biblia dice, muchos son los caminos por los que el hombre le parece que es lo mejor, la felicidad, el éxito, pero todo concluye con la muerte. Entonces, lo más trágico para el hombre natural es la muerte. Sin embargo, Cristo, como hombre natural, tuvo que morir, pero no fue lo más trágico. Fue la victoria final, porque de aquella crisis, ¿no es cierto?, Él dice, quitó el pecado y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Quién hizo eso? Un hombre. Por eso dice, habiendo sido perfeccionado, toda esa crisis que Él sufrió, ¿no es cierto?, como todos los mortales, engendrarse en un vientre, pasar por el canal de parto, criarse como cualquier niño, se sometió a todo eso Dios. El menosprecio, la calumnia, los juicios políticos y celestiales en su contra, ¿no es cierto? Dice que fue perfeccionado y a la final fue autor de eterna salvación. Gloria a Dios. Hay un resultado, ¿no? Hay un resultado detrás de la prueba. Recordaba más o menos una historia verídica que un día escuché a un pastor de allí, un hermano que vivía en esos lugares donde no se les permite predicar el evangelio, allí por la India, por ahí, y dice que a este hermano lo azotaban, lo castigaban de tal manera que su cuerpo estaba lleno de heridas. Y él le propuso a los gobernantes de ese lugar que bueno, que si no le dejaban ir a predicar,
el evangelio en ese lugar, que quería ir a predicar a otras aldeas, y que estos gobernantes de ese lugar le dijeron que no podía ir a predicar a otro lugar, que si quería que mande a otras personas que no tenían heridas a predicar, pero que no vaya él, ¿no? Y el pastor sacaba de esta historia, que es real, ¿no? Que a las otras personas, al ver las heridas de este hombre, seguramente iban a creer, ¿no? Porque por algo él había pasado todo eso, ¿no? Que a otros sí le dejaban, a otros que no tengan heridas, pero a él que había sufrido, que había padecido, que no vaya a predicar, porque por causa de ver las marcas en su cuerpo, posiblemente sí iban a creer. Y sacaba esto, ¿no? Que muchas veces las situaciones que nos suceden a nosotros, las crisis, son un testimonio para otros, que si la pasamos con fe, aferrados a la mano de Dios, puede también ser un testimonio para otros que nos ven, porque realmente nos ven, los que nos rodean nos ven. Es que nosotros procuramos transmitir la fe a alguien, y a todo aquel que le transmitimos la fe, seguro que por no tener fe está desvalido, y nosotros lo invitamos a confiar, a creer. Pero cuando ellos ven en nosotros una fe férrea, una fe persistente, una fe allí dispuesta a lo que sea, entonces realmente saben que no le estamos vendiendo, como se diría, humo, no le estamos contando un cuento, una anécdota, una fábula, sino que estamos testificando juntamente con palabra y obra, como decía el apóstol Pablo, que esa fe a la que lo invitamos a otro es auténtica, es verdadera. Sí. Y si seguimos un poco meditando en lo que decía el hermano Eliseo, que tenemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra las heridas de sus manos y sus pies, y nosotros ahora podemos ver el fruto de esas heridas. La mayor crisis o la mayor situación que pudo haber enfrentado un hombre, la enfrentó él. Enfrentar la ira de Dios. Sin embargo, eso que fue lo más, digamos, si nos ponemos a ver, enfrentar la ira de Dios, el poder de Él, todo su ira acumulada en contra del pecado, y Él tuvo que soportarlo, dice que lo soportó Él, no es que simplemente se murió, sino que lo soportó. Eso son cosas que nosotros no nos podríamos ni siquiera imaginar. Y dice su palabra que eso sacó para nosotros la mayor gloria, la mayor bendición. Entonces, ¿cómo no estar confiado nosotros también, que siempre Él saca de donde parece que no hay nada, saca un fruto tremendo? Y la crisis es un precio a pagar por la obra de Dios que está vigente, porque siempre viene alguien detrás de nosotros, como otros estuvieron antes que nosotros. Cristo pagó la salvación para todos los hombres, pero para que esta obra se haga notoria, como ponía el ejemplo Eliseo, del testimonio de alguien que como decía Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén. Entonces no estoy hablando macana, yo no hiero al aire, yo sé a quién he creído. Si es necesario, pongo mi cuerpo en servidumbre. Entonces, por causa de una obra que hay que hacer, nosotros que fuimos redimidos para que la obra redentora de Cristo se llegue a otras personas, hay que también pagar un precio. Ese precio, primero, como ya estuvimos viendo, esa crisis es un precio que nos lleva a nosotros a perfeccionar nuestro camino, nos lleva a nosotros a hacer senda recta para nuestros pies, ¿no es cierto? Y a su vez, todo eso es por causa de alguien que viene detrás de nosotros. Nosotros ya fuimos salvos, pero otro tiene que ser salvo.
y cuántas cosas Dios tiene que desarrollar en nosotros para que tengamos esa gracia, esa sabiduría, esa autoridad, para transmitirle a otros la fe. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros como cristianos, viendo el testimonio de los demás, viendo todo lo que hizo Dios por nosotros, viendo todo lo que Él puede hacer a través de las crisis, ¿estamos dispuestos a pasar esa situación, a llevar esas marcas también? ¿O a la primera astilla que nos entra en la uña ya quiera dejarlo todo? Es que sí o sí el hombre en sí en este mundo vive en crisis. Solamente con la diferencia que para el cristiano le es productivo, le es edificante, lo conduce Dios por ella a la victoria, pasando por el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Al final dice, ungirás mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por la gloria. O sea, nos lleva a una victoria. Amén. Ahora fijémonos, el rey David, que además de ser rey había sido pastor, él sabía que si el Señor era su pastor, el problema y la responsabilidad de pasar por ese valle de sombra y de muerte no era de él. Él tenía que pasar confiando en su pastor. Él tenía que depender de su pastor. La preocupación de cómo pasar por allí, la preocupación de aderezarle mesa en presencia de sus angustiadores, la preocupación de infundirle aliento con su vara y su cayado, la preocupación de ungirle su cabeza con aceite, era del pastor, no era de él. Hay una parte que solo Dios la va a hacer, porque solo Dios pudo hacer que no se quemen los amigos de Daniel o que no lo coman los leones a Daniel. Amén. Solo Dios pudo hacer esas cosas. Pero la nuestra es creerle a Dios. Entonces esa es la diferencia. Y como dijimos, es un precio a pagar por los que vienen detrás. La obra de Dios está vigente. Segunda de Corintios, capítulo 7, versos 5 y 6, y Filipenses, capítulo 1, versos 29 y 30. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, versículos 5 y 6. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Amén. Filipenses 1, 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ahí está, ¿ves? Tiene que ver con la obra de Dios, que está vigente. Amén. Otros pagaron un precio para que llegara el Evangelio a nosotros, sufrieron afrenta, crítica, ataques, de todo tipo de cosas. Pero aquellas cosas fueron un precio a pagar para que nosotros hoy estemos gozando de esta salvación. Amén. El apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Tantas cosas que él soportó para anunciar ese evangelio bendito que Dios le había revelado y que era la verdad. Y él lo vemos en su historia cuando leemos la palabra, cómo él pasó por tantas cosas, recorriendo lugares, yendo a donde Dios lo enviase. Y él por amor, dice que lo dice, por amor a los escogidos. Amén. Sabía que había una razón, que había un motivo, un porqué y un para qué. Amén. Y era valedero. Amén. Quiero invitarlos a leer dos pasajes y luego concluir con esto en una meditación hermosa. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31 al 34, y libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 12.
Amén. Así dice el Evangelio de Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dice así Apocalipsis 3, versículos 12 y 13. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 2 situaciones y 2 promesas de Dios y el obrar de Dios. Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo. El diablo esperaba hallar solo paja, fácil de soplar. Pero Jesús aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruyera, sino que se renovaría hasta convertirse en una columna de la iglesia del Señor. Amén. Porque le dijo: Satanás ha pedido para zarandearlo como trigo. Ahí va a venir un momento muy crítico, pero yo me he anticipado y he orado que tu fe no falte. Amén. Y luego ven y confirma a tus hermanos. Amén. Y vemos lo que la Biblia dice. Pablo mismo dice que Pedro era una de las columnas de la iglesia de allí, ¿no es cierto?, de Jerusalén, de la primera iglesia. El libro de Apocalipsis habla de vencer en la crisis y que el Señor lo va a hacer columna en su templo y va a escribir el nombre de su Dios y de la nueva Jerusalén en él. Un lugar perdurable, cosas tremendas. No significa veremos si lo logras, sino para esto fuiste predestinado. Por eso el Señor le dice: sí, viene un momento de crisis, pero yo me anticipé, rogué, te aseguré en la fe, que tu fe no flaquee, no falle, que a pesar de lo que te suceda, no dejes de creer en mí. Y no dejó de creer, y fue restaurado, como también dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que al que venciere en toda crisis, y podemos vencer. Hay una grande nube de testigos, compartimos de ahí, de parte de esa grande nube de testigos, sacaron fuerza de la debilidad. Amén. De esa crisis, de ese problema, de esa preocupación, de esa situación que tal vez te está tocando vivir o te va a tocar vivir, no lo sabemos. Ten presente que eres un hijo, una hija de Dios, que eres un siervo, una sierva del Señor, y que puedes sacar fuerza de la debilidad. De eso en lo cual, como decía Eliseo, te quedas sin idea y te quedas totalmente debilitado. Va a dar lugar a que actúe plenamente la gracia de Dios, donde no haya ninguna confusión, que no fue artimaña humana, que no fue picardía humana, que no fue ningún recurso tradicional de los hombres, sino Dios mismo actuando con su poder. Amén. Y al que se hace acreedor de esto, al que pasa por esta experiencia, comprueba la gracia y el poder de Dios en una forma inobjetable, en una forma en que realmente se va a volver un verdadero testigo del Evangelio glorioso de Jesucristo. Por eso, lo que anunciamos al principio de esta mesa redonda, crisis, demuestran nuestro nivel espiritual e invitan a seguir creciendo en la gracia. Amén. Esta es nuestra mesa redonda
de hoy que hemos compartido con ustedes. Queremos agradecerles por haber estado compartiendo con nosotros nuestro podcast. Decimos nuestro porque es parte de nuestra vida en el Señor, de lo que Dios nos concede, pero la compartimos con todos ustedes porque esto es para todo aquel que cree. Así que, amados oyentes, suscríbanse a nuestro canal El Mensaje de la Nueva Vida allí en YouTube. Oigan, participen, déjennos su comentario y será hasta nuestro próximo podcast El Mensaje de la Nueva Vida.